verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates en la revista de Opinión Democracia con un tema vinculado con la nueva Asamblea Nacional, la conformación de las comisiones legislativas, las ocasionales, y también el Consejo de Administración de la Legislatura. Cómo dar gobernabilidad interna y también en el proceso de relación con el Ejecutivo, que es colegislador. Hemos invitado para este diálogo a la asambleísta por el movimiento Actuemos, asambleísta electa Lucía Pozo, también a la asambleísta del movimiento Construye, Camilo Salinas, y a la doctora Ana Changuín, ex viceministra de Gobierno. Empezamos este diálogo con la asambleísta Lucía Pozo, del movimiento Actuemos. Queremos conocer cuál es su visión, cómo se preparan para ingresar a la Asamblea Nacional este 20 de noviembre y primero integrar el cuerpo directivo, las comisiones legislativas, ocasionales, tan necesarias para la administración de dos funciones que tiene la Asamblea Nacional, funciones constitucionales: legislar y fiscalizar. Asambleísta Lucía Pozo, muy buen día. ¿Cuál es la expectativa que tiene de cara a la nueva Asamblea Nacional? Muy buenos días, estimado Miguel, y a mis contertulios lo propio. Un saludo a quienes nos escuchan a través de Radio Democracia. En efecto, creo que las expectativas son altas, los retos profundos en este corto tiempo en el que el Ecuador merece un cambio significativo, en el que el Ecuador le ha dado una lección a la clase política, dándole su confianza y su voto a un hombre joven con una propuesta diferente que no ha confrontado durante toda su campaña. Creo que el mensaje es fuerte y claro. Creo que la Asamblea debe conectar con esa realidad y con lo que el Ecuador nos ha dicho a través de las urnas, esperar que esta Asamblea sea sensata, sea coherente, que se terminen las viejas mañas de la política, de los diálogos o de los acuerdos por debajo de la mesa. Creo que eso es lo que muchísimo daño le ha hecho al país y ha degenerado prácticamente esta función del Estado. Así que desde nuestro espacio, desde quienes estamos constituyendo la bancada ético-política, toda la predisposición para respaldar todas las acciones positivas, todas las iniciativas que sirvan para progresar para el Ecuador, para darle gobernabilidad a un presidente que debe cumplir con su oferta de campaña y también con esa misma libertad poder exigir y fiscalizar que todas sus acciones, porque el objetivo ahora es claro y común. Tenemos 1 año y 7 meses para por lo menos tratar de volver a generar las bases de la institucionalidad en el Ecuador. Asambleísta Lucía Pozo, ¿cómo se han configurado en el bloque ético-política de tal manera que permita como bloque aportar a tanto aprobación de leyes cuanto a la fiscalización? ¿Y cómo ven la composición del resto de la Asamblea? Mire, evidentemente nos hemos conformado, usted sabe, Miguel, y ciudadanía, que para que esto suceda debe existir una bancada conformada, por 14 asambleístas. Los tenemos y se han ido sumando varios compañeros de otros sectores, de otras fuerzas políticas, personas que pertenecen a movimientos locales, en alianzas con partidos políticos a nivel nacional, etcétera. Nuestra conformación tiene que ver con una bancada estrictamente horizontal, no es la bancada de Lucio, ni de Lucía, ni de Adrián, ni de nadie. Esta es una bancada en donde todas las voces son importantes, donde todas las voces cuentan y en donde evidentemente tomamos decisiones de común acuerdo. Creo que esa libertad que también vamos a tener para poder apoyar las gestiones del gobierno y también exigir que cumpla su plan de trabajo, hacer una fiscalización como lo merece la ciudadanía, nos obliga a marcar la diferencia. ¿Cómo vemos que se está conformando la Asamblea Nacional? Pues es evidente que existen prácticamente armadas 5 bancadas, todas con su representación adecuada y ya vamos viendo y hemos ido
pudiendo observar en este corto tiempo cómo han ido moviéndose esta marea en este corto tiempo. Ya lastimosamente hemos tenido un episodio vergonzoso antes de la instalación de la asamblea, que ya hay acusaciones de lado y lado de que si lo hablamos, de que no lo hablamos. Creo que precisamente eso es lo que le hace daño al país, eso es lo que hay que evitar. Yo le he invitado públicamente al presidente de la República que la reunión no debe ser asambleísta por asambleísta. Aquí hay fuerzas políticas y el presidente debe invitar a las fuerzas políticas, su equipo debe invitar a las bancadas a hablar sobre la mesa de temas legislativos. Creo personalmente que nada tiene que hacer individualmente ningún asambleísta reuniéndose con el gobierno nacional. ¿Porque para qué? Tenemos muy claras nuestras funciones. ¿Qué le puede ofrecer el gobierno a un asambleísta? El asambleísta sabe lo que tiene que hacer, sabe cuáles son sus funciones, y si hay algún acuerdo, estimado Miguel, que deba tener un principio fundamental para un tema parlamentario, es que nadie puede introducirse o quererle meter la mano a ninguna otra función del Estado. Los asambleístas a la función legislativa, legislar y fiscalizar. Bienvenido al asambleísta electo Camilo Salinas por el Movimiento Construye. ¿Cuál es la expectativa que tienen en el movimiento para que esta Asamblea Nacional, primero, luego de su integración de comisiones del CAL, de gobernabilidad interna y luego en su relación con el Ejecutivo? Buen día. Pues buenos días, muchas gracias a todos. Saludo a todo el Ecuador. Querida Lucía, buenos días, espero que estés bien. Bueno, concuerdo mucho con lo que indica Lucía. Es importante que el gobierno nacional, el presidente Noboa, tenga una lectura real que la Asamblea Nacional necesita una gobernabilidad, una estabilidad y demostrar que nuestra capacidad en estos nuevos asambleístas lo van a dar directamente en estos 15 meses para poder darle seguridad, generación de empleo y además también como médico también trabajar en el tema de salud, que es lo más importante también en los temas del movimiento Construye. Hay que trabajar en proyectos políticos acorde a las diferentes bancadas. Como lo decía nuestra querida Lucía, tendrán ellos una propuesta encaminada a mejorar de pronto empleo. Nosotros tenemos una experiencia en temas de seguridad y en salud. Podemos, como coordinaciones de bloques y de bancadas, poder proponer y ayudar al presidente Noboa para poder sacar adelante al país. No estamos de acuerdo a que se esté llamando personalmente a los diferentes asambleístas y querer tener proyectos individuales, sino más bien aquí podemos aportar como 26 asambleístas que somos del movimiento Construye y con diferentes experiencias en salud, en generación de empleo, en temas de seguridad y ayudar al país. Eso es nuestra propuesta, pero está claro lo que queremos decir, estimado Miguel. Somos radicales, sí. Es que hay que ser real y frontal en las posiciones que tenemos. No vamos a estar jamás juntos a los que buscan impunidad o quieren tomarse las diferentes entidades del Estado. Eso es como el cáncer, digo como médico. Hay que sacarlos radicalmente, de raíz, erradicarlos, porque si dejamos un poco en nuestro cuerpo humano, pueden crecer de nuevo como metástasis e inclusive pueden ser mortales. Entonces, no vamos a estar jamás nosotros y frontalmente con la Revolución Ciudadana a hacer ningún acuerdo y peor un pacto político con ellos. Asambleísta Camilo Salinas, ahora uno de los primeros hechos, más allá de desarrollar una agenda, tiene que ver con la conformación de comisiones de quienes van al Consejo de Administración de la Legislatura. ¿Cómo ve ese proceso en donde hay comisiones, como hoy publican Diario Expreso y Diario El Universo? Hay comisiones importantes, como la de fiscalización, la económica, la de justicia, que siempre los movimientos, las organizaciones de representación en la Asamblea buscan o dirigir o por lo menos estar presentes en esas comisiones. Bueno, hemos sido enfáticos en las diferentes reuniones que hemos tenido, inclusive con el compañero Henry Kronfle, asambleísta electo también en esta nueva Asamblea Nacional. Hemos sido claros y nuestras necesidades como movimiento lo hacemos público y lo hemos hecho público desde el inicio. Algo que es una condición sine qua non y que no tiene que haber,
una postura que sea intermedia, sino que real, que en las comisiones, vean lo que les digo, deben ir perfiles idóneos que tengan experiencia, que tengan títulos de acuerdo a los perfiles que vayan a encaminar, y estas comisiones vayan personas probas, no vayan personas que quieran tomarse esta comisión para poder buscar impunidad para una o dos personas. Hay que ser claro, aquí le sumo otra comisión importante de los gobiernos autónomos descentralizados. Hay que trabajar con ellos en diferentes atenciones, como el tema financiamiento, fortalecimiento de algunas políticas públicas locales, y además de eso, proyectarnos directamente en poder trabajar conjuntamente con los gobiernos autónomos en leyes que favorezcan el tema de seguridad y en el tema también de salud pública. Algo también que es muy importante y que no podemos dejar a un lado es la comisión del tema de derechos humanos, ahora que se viene directamente lo que está en boga, el tema de la eutanasia. Paola Roldán, una gran activista que está afectándose por el tema de su salud, está pidiendo directamente la inconstitucionalidad del artículo 144 del Código Integral Penal para el tema de eutanasia. Hay que también debatirlo como Asamblea Nueva, y eso es importante ponerlo también en nuestra agenda. Bienvenida a la doctora Ana Changuín, analista política, ex viceministra de Gobierno. ¿Cómo ve usted la composición de esta nueva Asamblea Nacional con una circunstancia, temas de forma y temas de fondo? Por ejemplo, cómo construir una agenda programática, más allá de lo que habrá que hacer, la designación de autoridades, la conformación de comisiones, y no quedarse solo en la presencia de los asambleístas que tienen derecho a las comisiones, sino también en una agenda con coincidencias programáticas que requiere el país. Bien, han dicho esta mañana los asambleístas electos Lucía Pozo y Camilo Salinas, temas de interés, la seguridad, el tema de la generación de empleo, el tema económico. El presidente electo ha anunciado reforma tributaria. ¿Cómo conformar alrededor de temas puntuales dentro de un programa de gobierno? Buen día, Anita. Buenos días, Miguel. Un saludo afectuoso también para los asambleístas electos Lucía Pozo y Camilo Salinas. Bueno, creo que Ecuador no podía configurar un escenario distinto a este. A mí en realidad no me sorprende el ver que estemos a puertas de la instalación de la Asamblea y que todavía no sepamos cuáles son las articulaciones y cuáles van a ser los acuerdos, y rescatando siempre, como lo hemos hablado inclusive en este mismo micrófono, Miguel, cuáles serán los acuerdos, desmitificando la palabra, las negociaciones necesarias que se tienen que hacer en el medio del Parlamento, en medio de una configuración. Yo creo que usted ha tocado puntos importantísimos. Agenda programática, qué va a pasar luego de las elecciones. Si bien en este momento debe preocuparnos quiénes van a ser las nuevas autoridades, hay situaciones que van a tenderse más allá. Y lamentablemente lo que se puede avisorar, preconfigurar, es que van a haber mayorías que se van a instalar, inclusive temática por temática, y esto va a ser muy duro para los objetivos del país. Creo que hay pistas importantes. Hemos tenido semanas un poco de silencio en términos políticos, y es algo que nosotros, inclusive los medios de comunicación lo han resaltado, no han dejado de señalarlo, inclusive por pronunciamientos del presidente de la República electo, pero ya tenemos unas pistas importantes. Ya el presidente de la República se ha pronunciado y creo que, por ejemplo, su mensaje respecto a no transar con el tema de la impunidad y que ese no puede ser un punto en la agenda, creo que es una pista muy importante de por dónde pueden ir las configuraciones en la Asamblea, en la nueva Asamblea que se instala la próxima semana. El pensar en una agenda programática es fundamental, Miguel. Los puntos y las necesidades del país son múltiples, de norte a sur, de este a oeste. A lo largo y ancho del país hay necesidades que se tienen que atender de manera casi que automática una vez que inicia el gobierno nacional. La agenda de la Asamblea con más de 500 proyectos represados, el pensar que se van a poder iniciar trámites legislativos en todas las materias simplemente no es real, constituye una fantasía. Así que el trabajo de depuración
el escoger, seleccionar, y yo diría que principalmente, Miguel, priorizar las temáticas en las cuales se van a tener que enfocar los nuevos legisladores es importantísimo. El poder llegar a acuerdos mínimos me hubiera gustado en el momento, por ejemplo, en el momento de campaña y previo a que inclusive estemos ante la primera vuelta, se dio una reunión importante entre líderes y entre los candidatos a la presidencia que fueron convocados, se autoconvocaron justamente en torno a la tragedia y el asesinato del entonces candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. En ese momento, y yo también lo he señalado, hubiera sido la oportunidad ideal de poner sobre la mesa cuáles eran las grandes coincidencias de todas las tiendas políticas, por ejemplo, en materia de seguridad, en materia de salud, como lo decía Camilo, en materia de educación, en política exterior, en materia de migrantes, que ahora se habla de ese tema y me molesta cuando se hace la broma de se va a encargar únicamente del tema de migrantes. No, por favor, es una temática ultra sensible en la configuración mundial que estamos viviendo. El tema de migrantes no es menor y estamos viendo que está impactando inclusive a las primeras economías del mundo. Entonces, un poco el sentido de las ideas que quiero expresar en este momento van en el orden de que hay grandes problemas que requieren poner los intereses a un lado, los intereses colectivos, los intereses individuales de los partidos a un lado y pensar en intereses colectivos de la ciudadanía. El pensar, por ejemplo, y creo que hay algunas ideas que debemos ir dejando a un lado. Lo escuchaba hace un momento que se hablaba también, por ejemplo, si se puede gobernar sin la Asamblea, si es posible esta configuración. Hemos visto que no fue posible. El presidente Lasso, al inicio de su periodo en el 2021, ni siquiera se posesionaba el 24 de mayo del 2021 y ya tenía una relación hostil con la Asamblea. Ya hemos visto y la historia nos ha mostrado y debemos los ecuatorianos aprender de los hechos históricos y de cada cosa que nos sucede en el país para ir tomando lecciones e ir avanzando. Imposible avanzar sin tener historia. Y en ese momento, cuando se constituyó ya como una asamblea hostil, recordemos que hubo un supuesto entendimiento, recordemos con el Partido Social Cristiano, se decía esto, había ese rumor, e inclusive en la votación misma hubo sorpresas, la gente gritaba, no se lograba llegar a un consenso, repetían la votación. Y recordemos que ya el presidente se instala con una relación y con pocas relaciones, casi cero coordinación con la Asamblea Nacional. Esto no dio buenos frutos. El 17 de mayo del 2023 vimos que esto desencadenó la disolución misma del Parlamento. Los asambleístas terminaron el periodo pasado con nivel de aceptación en el piso y creo que este también es uno de los grandes retos que tienen los señores asambleístas al momento de instalarse. Recuperar la confianza pública, trabajar por esa agenda programática a la que usted ha hecho referencia, Miguel, el que los ciudadanos les crean nuevamente, porque eso es una tarea no solamente de los asambleístas, también del presidente de la República. Ambas funciones tienen que recuperar esa legitimidad necesaria que dan los ciudadanos para implementar políticas públicas, para poder llevar a cabo de principio a fin proyectos, para retomar inclusive situaciones que estén a medio hacer, porque esa va a ser la realidad. En 18 meses no va a ser posible iniciar proyectos de principio a fin, planes de inversión desde cero, y va a tener que hacerse un proceso meticuloso y muy sincero, muy honesto con los ciudadanos y decir, bueno, en todo esto vamos a continuar y los servicios no pueden parar y vamos hacia adelante. Y los señores asambleístas deberán también fiscalizar lo que se ha realizado durante estos meses en los que no ha habido función legislativa, no ha habido control político, nadie ha fiscalizado a los señores ministros lo que han realizado desde mayo 17. Punto 1. Y punto 2, el poder sincerar. El presidente de la República también va a tener que sincerar qué es lo que sí va a poder o no va a poder hacer. Y para eso, indispensable la coordinación con los proyectos más importantes de la agenda que deberá cumplir la nueva Asamblea Nacional. En ese sentido, parte del debate previo a la instalación de la Asamblea ha sido la agenda de impunidad, que sabemos claramente la Revolución Ciudadana, y lo dicen públicamente, a título de persecución política, que no responden aquí por los cargos. La mejor acción hubiese sido demostrar en los juicios, en el debido proceso y derecho a la defensa, demostrar la inocencia. Eso no hubo y ahora
se busca esta agenda de impunidad. Doctora Changuín, en ese sentido, el Ejecutivo, el presidente electo ha sido muy claro, debiera descartarse o aislarse eso que ya bien lo ha dicho tanto Lucía Pozo cuanto Camilo Salinas. A ver, creo que ninguna afirmación respecto a que no se va a conversar con nadie o que unos asambleístas no van a conversar con otros cae en lo irreal. ¿Y por qué cae en lo irreal? El Parlamento mismo, la palabra Parlamento viene de parlar y lo decíamos aquí el otro día inclusive. La forma del hemiciclo y el Congreso mismo está configurado para que los asambleístas se vean los unos a los otros, vean las caras de sus colegas legisladores, escuchen las ideas. Porque si hacemos una referencia, hay un ejercicio rápido de los asambleístas, de más de 50 asambleístas que tiene la Revolución Ciudadana. Esos asambleístas representan aproximadamente el 36% de la población, 35 o 36%. Imposible que los legisladores piensen en inobservar cuál es la representación o cuál es el mensaje que esos diputados están llevando al seno del Parlamento, por supuesto la voz de sus mandantes. Así que creo que es un poco irreal el pensar que no van a haber conversaciones en adelante. Yo entiendo el calor de las negociaciones en este momento, justamente por decidir las autoridades de la Asamblea, pero va a ser necesario en lo posterior entablar procesos de diálogo por el bien del país y por encontrar grandes coincidencias en todas estas materias y en todas esas temáticas que ya las ha mencionado, por ejemplo, el asambleísta Pozo y el asambleísta Salinas, respecto a cuáles son estas temáticas. A mí me parece propositivo el decir, bueno, más allá de todo esto, ¿qué vamos a hacer en educación? ¿Qué vamos a hacer en salud? ¿Qué vamos a hacer en seguridad? Que es la principal tarea de las personas, de los dignatarios en este momento. Uno, por un lado eso, ¿no? Por el otro lado, creo que también cerrarse a que puedan haber iniciativas que convoquen la posición de todos y grandes coincidencias por el bien del país, que se tramiten de forma rápida. Nuevamente, no hay que olvidar que esta es una carrera de velocidad, no hay una carrera de resistencia. Los asambleístas en este momento entran a la asamblea con el peso enorme de poder despachar y justificar una agenda al país potente, rápida, inmediata, efectiva, coordinación, no obstrucción. Esa es otra palabra importante, no obstrucción, pero tampoco obsecuencia. Así que creo que el criterio de no impunidad está bastante claro. No debe haber impunidad para nadie. Creo que es parte de las grandes enfermedades o de las grandes situaciones que nos ha llevado a tener este tipo de colapsos democráticos y que la democracia inclusive y el Estado de Derecho se ponga en pausa al no tener ahora mismo un parlamento. Creo que es fundamental, es urgente. Yo he sido una persona muy crítica respecto a que se haya dilatado, por ejemplo, la instalación de la Asamblea tantos meses. Hubo apuro en la selección de los candidatos, hubo apuro y era una campaña flash. Primero, selección de los candidatos, primarias para las organizaciones políticas, creo que se dieron 5 días. Luego la designación de los candidatos, todo era un apuro, todo era flash, todo era urgente. Y una vez que estuvieron electos los asambleístas, de pronto ya no fue urgente instalar la asamblea. Y esperemos nomás hasta diciembre y tal vez hasta enero. No, eso no puede ser así. Aquí no se puede empeñar ni poner sobre tela de duda la necesidad de las instituciones en el país. La no impunidad tiene que ser el criterio y la máxima para todos los temas. Yo ni siquiera concibo que eso sea algo que se esté debatiendo en la mesa pública. Sería realmente reprochable, inclusive causa para destitución de alguien que acepta o que pacta a la luz del día, al menos en las afueras, y dice vamos a transar esto y vamos a negociar esta situación. Eso es imposible y realmente solo se ve en Ecuador. Así que creo que debemos orientar los esfuerzos de los señores legisladores y de la coordinación necesaria que debe hacerse con el Ejecutivo en encontrar soluciones en esa agenda programática que usted mencionó hace un momento, Miguel, en los grandes problemas que tiene el país, en fiscalización responsable. Si bien hay un método, y yo creo que lo vamos a ir un poco comentando luego, el tema de la Comisión de Fiscalización y este necesario orden en el que se tienen que ir evacuando un tema y luego el otro y luego el otro. En un momento, por ejemplo, cuando se reformó la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pensó esto, y recordando por qué se dio este tema, se pensó esto porque había como una selección a la carta de los procesos de fiscalización que se hacían. Entonces había mucha discrecionalidad. Se desempolvaba un proceso y se encajonaba otro. Y luego se amenazaba y se decía, si no hacen esto, voy a sacar este proceso y lo pongo en la agenda. Y por eso se dio esta dinámica de que
tenga que evacuarse un proceso de fiscalización en la comisión antes de poder sacar otro, antes de poder avanzar con otro. Esto también va a entorpecer un poco, tal vez los legisladores deberían considerar una reforma en ese sentido de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ya con la experiencia que deja el pasado, porque sí va a ser un cordón, ¿no? Y se va a hacer un cuello de botella a la manera de tratar los procesos de fiscalización. Yo escucho algunas iniciativas ricas. Bien, es evidente que debiera haber coincidencias programáticas sobre temas de las grandes necesidades de los ecuatorianos y por ello descartar de plano, como lo ha dicho la gran mayoría, incluso el presidente electo, una agenda de impunidad que quiere imponer un sector, por respetable que sea, con el número de asambleístas. Ahora, asambleísta Lucía Pozo, ¿cómo avanzar en este periodo de año y medio en la Asamblea Nacional sin repetir los errores que fueron evidentes de la Asamblea que fue disuelta? Es decir, que haya acuerdos que sean transparentes sobre temas de interés nacional, de interés de la gente, como la seguridad, el empleo, y no repetir esos acuerdos que fueron evidentes. No se puede sacar el cuerpo en la última etapa de la Asamblea Última, en donde fue evidente que apuntaron sus acciones el proceso de destitución del presidente de la República cuando hay problemas más importantes, más allá del derecho legítimo y legal que tienen a la fiscalización. ¿Cómo debe dar la pauta tanto para el futuro gobierno cuanto para la nueva Asamblea Nacional, el no repetir esos errores que se presentaron en la Asamblea disuelta? Bueno, muchísimas gracias. Muy de acuerdo con muchos de los temas planteados por Ana. Realmente creo que es el sentir de la gran mayoría de ecuatorianos, y recogiendo un poco de lo que tú has dicho, de lo que Camilo también ha dicho, creo que esto va a depender de la actitud que la política y los políticos le quieran imprimir a la Asamblea. Va a depender de un liderazgo que es absolutamente necesario para marcar la hoja de ruta. He criticado públicamente el silencio del señor presidente en estos últimos tiempos. Entiendo la importancia de una agenda internacional, pero hoy por hoy también los problemas están aquí y hay que hablar sobre los problemas. Se construye la democracia en base al diálogo. Creo, con mucho respeto para quienes piensen de otra manera, que el diálogo es absolutamente fundamental y con todos los sectores. Como usted bien lo ha dicho, Miguel, creo que lo que debe marcar la línea roja son los conceptos, no las personas, es sobre lo que vamos a hablar. No podemos permitir impunidad, no podemos permitir la corrupción, no podemos permitir que se negocie la intervención de asambleístas en otros niveles del Estado, o que la gobernabilidad esté empeñada porque todavía siguen pululando por ahí políticos vacunadores a cambio de esa llamada gobernabilidad. Esas son las cosas que hay que hablar. De esa manera vamos a poder recuperar la confianza en la ciudadanía, darle dignidad a una asamblea que se ha convertido en un circo decadente en los últimos años, vergonzoso para todos los ecuatorianos. Entonces, yo creo que deberíamos empezar primero marcando un liderazgo por parte del presidente de la República, los asambleístas respetando también de alguna manera la propuesta con la que llegue el presidente. Muchos tal vez no podemos estar de acuerdo con el referéndum que él ha planteado, pero él gana por esa propuesta. Entonces deberá plantear el referéndum, deberemos respaldarlo de alguna manera. Pero ¿qué contiene el referéndum? De eso es de lo que hay que hablar. El presidente y el Ecuador tienen un problema muy grande por resolver, y la Asamblea Nacional, que es el tema de la seguridad. ¿No es cierto? Nosotros podemos hablar de 1000 leyes, todo el mundo, 137 asambleístas, tenemos la solución mágica para todos los problemas, pero el presidente viene con una propuesta, ha hablado del Plan Fénix, pero ¿en qué consiste el Plan Fénix? Necesitamos hablar de lo que tiene que ver con su propuesta para saber, y desde la Asamblea Nacional empujar lo que nos corresponda desde la legislatura para hacer que esto funcione, para no perder tiempo, para no perder plata a través de estos procesos. Por ejemplo, creo que es absolutamente importante entender que en esa composición de la Asamblea debe existir un liderazgo que nos permita podernos sentar para priorizar, como lo ha dicho Ana. Aquí no se trata de todas las geniales ideas que todos tenemos con la mejor voluntad.
En 1 año y medio no vamos a poder resolver todos los problemas del país. Necesitamos reunirnos, estimados contertulios y amigos, con el presidente, con las bancadas, insisto, bajar esa vieja política de pescar legisladores de uno en uno, porque eso habrá que evidenciarlo el primer día en el pleno de la Asamblea. Esas cosas no se pueden permitir, y si un presidente quiere marcar la diferencia en la manera de hacer política, deberá empezar por ahí, por respetar las estructuras políticas que ya están realizadas, porque será muy evidente saber qué es lo que ha pasado en el camino hasta que la Asamblea se posesione. Hay que hablar, todas estas fuerzas, con el presidente sobre la propuesta. ¿Cuál es su propuesta? ¿Cómo empujamos ya en los detalles? Hay que hablar sobre el acuerdo, sobre un acuerdo básico mínimo entre todas las fuerzas políticas, sobre la mesa, a la luz del día, de cara a la ciudadanía. Hay que hablar y establecer esa agenda programática básica y mínima, porque eso es lo fundamental. Sobre los temas legislativos es sobre lo que tenemos que hablar. Y hay que hablar también sobre el respeto a la representación, estimados amigos. Usted ya lo ha dicho, Ana, no tengo el placer de conocerla, pero yo, con el respeto que todos los sectores merecen, creo que no podemos ser demócratas a la carta. Hay sectores que tienen su respetable representación y eso debe reflejarse en la Asamblea Nacional. No podemos ser demócratas cuando nos gusta un sector o cuando no nos gusta otro sector. Tienen una representación en la ciudadanía, hay que respetarla, y en la Asamblea esto resulta sencillo, porque los procesos, los juicios, la fiscalización, hay que tener las pruebas y hay que tener los votos. Y si hay un liderazgo marcado dentro de una Asamblea Nacional que nos permite entender esta composición de la Asamblea, las cosas y las agendas políticas, politizadas, personales, partidistas, no van a pasar si no tienen los votos que necesitan, si no tienen las pruebas que necesitan, pero jamás se puede limitar la capacidad de un legislador, y menos en un acuerdo trasnochado para decir esto fiscaliza y eso no. Eso sí, que al menos de la bancada que yo represento no lo van a encontrar. Asambleísta Lucía Pozo, hay un tema que ha estado en debate durante los últimos días, incluso que mereció una respuesta clara del presidente electo Daniel Noboa: el juicio a la fiscal. Y esto puso en discusión el bloque y su líder, el bloque mayoritario de la Asamblea Nacional, el juicio a la fiscal. ¿Qué posición debiera asumirse responsablemente en este momento? Mire, estimado Miguel y amigos, la posición responsable es que si existe una bancada que quiere plantear un juicio político, presente su juicio político. Los legisladores están para legislar y para fiscalizar. Insisto, y ningún funcionario público debería ofenderse porque le fiscalicen. La labor del funcionario público es ser fiscalizado. Del legislador es la de fiscalizar a los funcionarios públicos. ¿Con qué? Con pruebas. Primero, si tienen las pruebas y si tienen los votos, bienvenido. Si es que no tienen los votos, han perdido. Y peor, si no tienen las pruebas, tendrán que atenerse también a las consecuencias, porque en un Estado de Derecho no se puede tirar lodo con ventilador y pretender que aquí no pase nada. Pero lo sensato y lo responsable es que si hay un legislador que tiene la intención y que tiene a su haber la posibilidad, bajo el amparo de la ley, la obligación de legislar y de fiscalizar, si quiere hacerlo, debe hacerlo. Si tiene las pruebas, hágalo. No se puede, insisto, yo condeno, porque eso sigue siendo parte de esa vieja política de la troncha. A este sí fiscalizamos, esto no, si me haces esto, voto por ti, si no, no voto por ti. Eso no es serio. Esa es la política que hay que cambiar, y bajo un liderazgo cierto en la Asamblea, con el Ejecutivo, en un acuerdo conjunto de qué política queremos implementar, de cómo queremos llevar con salud en el ámbito político de este tipo de procesos. No debería asustarnos a nadie un proceso de fiscalización. Hay que hacer varios procesos al CNE, hay que hacerle al IES, si hay que fiscalizar a la Contraloría, a todos los poderes del Estado, a todos los poderes y a los funcionarios públicos. Nadie, insisto, debería ofenderse por esta consideración, pero deberían estar muy atentos los legisladores o las bancadas que quieran presentar un juicio político, estar muy seguros de lo que hacen, claro, porque Lucía, poco se podría empañar
la condición de ningún funcionario a cambio por un tema estrictamente político, ¿no? Claro, Lucía, partíamos del mandato constitucional de legislar y fiscalizar. Evidentemente, los 137 asambleístas tienen la potestad para fiscalizar, para llamar a los funcionarios que además están encasillados en el artículo 130, 131 de la Constitución. Sin embargo, en el caso específico que se viene buscando, no solo en la Asamblea, se buscó en el Consejo de Participación Ciudadana, se buscó en el Consejo de la Judicatura suspender a la fiscal. ¿Usted cree, en el caso específico, más allá, reitero, del derecho a la fiscalización, que debe ser procesada la fiscal general que viene luchando contra el crimen organizado, contra la corrupción política? Mira, estimado Miguel, yo siempre en mis actos intento ser lo más equilibrada posible. Yo tengo mi posición política, pero esto es un tema técnico y legislativo. Yo tengo mi posición política, creo que la fiscal ha hecho una gran labor, pero insisto, esa decisión y ese derecho de representación que tiene una bancada que probablemente no piensa como usted o como yo, tiene el derecho de presentar su posición y su postura a nivel técnico legislativo. Entonces, el tema es que si son 51 asambleístas que piensan así y somos el resto, 86, me parece, si no me equivoco, poco más que probablemente no podemos pensar así, el tema se resuelve fácil, ¿no? Pero que ese sea un motivo de negociación por mi percepción, por mi criterio de orden político, creo que no es sujeto. Si queremos ser equilibrados, si queremos ser demócratas de verdad, si queremos aplicarles a todos la misma vara de la ley, no podemos decir a estos sí y a estos no. Todo funcionario público es sujeto de fiscalizarse. Yo no creo, insisto y repito, que nadie deba ofenderse por esa calidad y que los sectores deben sostener con mucha prudencia, por supuesto, un tema de esta naturaleza, porque deben existir actos de repetición más allá de la inmunidad parlamentaria. Eso no durará para siempre. Las aseveraciones que se hacen en el orden del Parlamento son serias, son graves y tienen que ver con el orden y el bien público. Así que, mire, yo le digo con mucha claridad, más allá de lo que usted y yo pensemos, hay una norma que está hecha para todos. Y si queremos ser serios, sensatos y responsables con el Ecuador, debe aplicarse de la misma manera para todos los ciudadanos. Le traslado estas dos inquietudes al asambleísta electo por Construye, Camilo Salinas. El uno, ¿cómo no repetir errores de la asamblea disuelta? Y segundo, este juicio político, más allá del derecho, eso no queda duda, del derecho a la fiscalización y a llamar a rendir cuentas rendir cuentas políticamente ante la Asamblea Nacional, el caso de la fiscal general. Aquí no hay una posición clara de tratar de obstruir lo que aspiran a la impunidad. Bueno, muy importante, nuestro movimiento, nuestra bancada Construye ha sido claro, nuestros 26 asambleístas en diferentes reuniones que hemos tenido, en física, virtualmente, no estamos de acuerdo que exista un pacto tras bastidores que indiquen que vamos a hacer una mayoría como se estaba fraguando antes del feriado y que fue demostrado directamente por uno de esos líderes que tiene la Revolución Ciudadana. Te doy los votos, hacemos mayoría, pero vamos a sacar y a meter mano de una institución del Estado, una de las que todas quieren cogerla, con esta mayoría que quiere fraguarse y que gracias a Dios, digo yo, se evidenció y que actualmente ya el presidente Noboa lo ha rechazado. Ni un pacto tiene que quedar a favor de la impunidad y peor, meterse a lo que es esta entidad del Estado que está investigando y está atrás de las pistas de estos grupos delictivos que permanentemente está haciendo de las suyas, ¿no? Y que también está dando unos resultados. No vamos a estar de acuerdo nosotros como bancada en estos actos oscuros de pactos y acuerdos para iniciar una fiscalización o directamente un juicio político a la fiscal general del Estado. Rechazamos y no estamos de acuerdo. ¿Cómo no volver a tener una asamblea de las peores que ha tenido el Ecuador, el anterior que pasó? Es claro, estimado Miguel, y yo creo que aquí estoy muy de acuerdo con Anita, en donde es importante poder tener dentro de las diferentes comisiones personas y perfiles idóneos
que no vayan a perder tiempo y que el poco tiempo que tenemos vayan a dar resultados con su experiencia, con su energía, con su transparencia y ética dentro de las diferentes comisiones. Y de esta manera aspiramos y esperemos, entiendo yo, que las diferentes bancadas tienen que tener ya ahora sus perfiles idóneos, como la tenemos nosotros en los diferentes lugares, para poder ayudar a que esta asamblea no sea igual. Y creo que no va a ser la peor, pero sí vamos a ser una de las mejores, porque los perfiles están. Yo tengo los perfiles de todos los asambleístas y hay perfiles muy altos que pueden ayudar a las diferentes comisiones, de todas las bancadas. Y algo un poco para indicarle que el diálogo debe existir, sí, pero que sea diálogo abierto, que existan acuerdos que el pueblo ecuatoriano vea y observe. Si nosotros hemos propuesto, estimado Miguel, Anita y querida Lucía, la comisión multipartidista para la investigación de Fernando Villavicencio, yo sé que la bancada de Lucía está de acuerdo. Yo sé que las otras bancadas están de acuerdo. Aquí vamos a sentarnos todos, de todos los otros partidos políticos. Y sí pedimos oficialmente, porque nosotros fuimos que perdimos a nuestro querido amigo Fernando Villavicencio, que envíen perfiles idóneos, personas que puedan ayudar a poder darle al Ecuador resultados y que ayuden a investigar también, porque ya son 3 meses, y vean lo que les digo, 3 meses, y no tenemos todavía información correspondiente. El Ecuador no sabe nada. Y aquí tenemos que ya llegar, urgente. Una de las prioridades de la Asamblea Nacional es darle rápido el resultado, o por lo menos ponerle la agenda a la fiscal general, ponerle la agenda a las entidades internacionales que están investigando este asesinato, y poder informar quién son, cómo van y cómo está en tema la investigación, porque realmente no tenemos conocimiento. Y aquí tenemos que sentarnos todas las bancadas, y es así. En ese sentido, ustedes serán absolutamente claros en la posición que no se puede negociar, Camilo, sobre temas de este interés, más allá, insisto, del derecho para la fiscalización. La fiscalización tiene que haber. Tenemos que iniciar, tenemos que investigar. Yo estoy hablando en la actualidad, en noviembre 9, pero como decía, y vuelvo a repetir, nuestra querida asambleísta Lucía, ¿qué puede suceder de aquí a mañana? Aquí a 3, 4 meses, 5 meses, y que existen pruebas, documentación técnica que puedan sustentar algún tipo de actos, no solamente de esa entidad del Estado, de las diferentes entidades del Estado. Debemos fiscalizar, debemos ir avanzando. No podemos tampoco dejar en impunidad si existen horrores técnicos o no técnicos, judiciales, en las diferentes entidades del Estado. Tenemos que fiscalizar. Pero ya hay algunas acciones que debemos iniciar, como por ejemplo, que es real, CNE. Tenemos que fiscalizar qué pasó, qué sucedió dentro de esta elección. $800,000 se gastó en un voto telemático y después 2 millones más. Que nos den pruebas, nos justifique. Vamos a llamar nosotros a los vocales del Consejo Nacional Electoral. Y entiendo yo que existe dentro de las 520 leyes propuestas y diferentes ya juicios políticos, existe ya en la Comisión de Fiscalización ya el proceso de juicio político al CNE. Entonces, hay que evaluar los tiempos. Si que continuamos, los tiempos y las pruebas, ¿no? Si que continuamos este juicio político con el CNE de lo que ya está planteado, o le sustentamos el horror administrativo financiero que pasó en el voto telemático en la actualidad. Entonces, por ejemplo, ahí sustento lo que decía Lucía. Hay que esperar, hay que analizar, hay que evaluar. No sabemos y no podemos meter las manos al fuego, nadie, yo no, nunca, de lo que pueda pasar posteriormente en las diferentes acciones que debemos cumplir de acuerdo al artículo 130, 131, que es la función de fiscalización. Doctora Ana Changuín, estos dos temas, cómo no repetir los errores cometidos por la Asamblea disuelta, y por otro lado el juicio que ha sido público y notorio, el juicio a la fiscal general desde el bloque de la Revolución Ciudadana, más allá del derecho que tienen para la fiscalización, la obligación
que tiene de fiscalización, pero que tiene su contenido de tratar de bloquear a quien ha formulado cargos, ha presentado elementos de convicción y que se han llegado incluso a sentencias condenatorias, como ha sido la fiscal general. Gracias, Miguel. Yo creo que aquí se han dado criterios importantes y rescatando ideas muy valiosas que han dicho ambos asambleístas. Primero, no se puede pensar, yo creo que es equivocado pensar en que haya una beca o algo, o un blindaje absoluto para la fiscalización de ninguna autoridad, de ninguna autoridad. Eso no se puede concebir ni siquiera. Pero por otro, también tenemos que pensar que la fiscalización no puede ni debe ser utilizada como una herramienta de desestabilización, de persecución o para bajarse a autoridades porque me incomoda la persona. Entonces creo que son criterios importantes. Y sí, la receta no es sencilla. El llegar a un punto exacto de una fiscalización consciente, fundamentada, responsable, que realmente dé resultados al país, que ayude, porque la función misma de la facultad fiscalizadora es de realizar ese check and balance, ese contrapeso necesario que necesita la función ejecutiva. Por eso no puede ser ni obsecuente, pero tampoco puede tener ánimos o trazas de persecución para obstaculizar el trabajo de las autoridades. Eso por un lado. Creo que la agenda de fiscalización tiene que también ser materia de los acuerdos, porque hay una agenda que se debe seguir, de los al menos inmediatos, de los primeros acuerdos a los que tienen que llegar, o a la coordinación, si la palabra acuerdos a veces molesta, la coordinación que tienen que realizar los asambleístas de las distintas bancadas. Repito nuevamente, el tiempo es muy corto. El tiempo es muy corto, pero también quiero presentarle a los asambleístas electos que este tiempo también puede representar una oportunidad. Yo sé que se lo ha señalado y hemos sido críticos o hemos expuesto la rapidez o la inmediatez con la que se tiene que actuar, pero también el que sea un corto tiempo representa una oportunidad de transparencia para que los asambleístas puedan justamente coordinar trabajo y mostrar y desempeñarse de manera efectiva, eficaz para los ciudadanos. Así que creo que hay que mirarlo con esos ojos. Creo que se han dado criterios muy importantes respecto a cuáles son las intenciones de los asambleístas en pro del país y tenemos que rescatar aquello. Regresando un poco a los inicios de esta intervención, la agenda de la Asamblea va a superar y trasciende justamente la elección de autoridades. Hay una agenda importante según la ley, y esto seguramente ustedes lo van a discutir los primeros días. Se dan 60 días para establecer una asamblea, un plan de trabajo que lo lidera justamente el presidente de la asamblea. Hay quienes dicen que se tiene que dar continuidad a la anterior agenda. Yo soy, por supuesto, partidaria que se debe establecer una nueva agenda porque los legisladores están ingresando justamente representando la voluntad de los ciudadanos para este periodo especial. Pero de ninguna manera pensar que se pueden tomar 60 días, como lo dice la ley, y eliminar y tachar 2 de los 18 o 17 meses que quedan para recién establecer un plan de trabajo. Esto tendrá que hacerse inmediato y en términos de esta rapidez es probable, y me atrevo a lanzar una cifra, que en 2 semanas tenga que ya estar lista una agenda legislativa responsable. No puede ser más, ni siquiera debería ser un mes, en la cual, ¿qué se hace en la agenda legislativa? Se priorizan los temas. Las bancadas dicen, esta es mi propuesta. Los otros dicen, bueno, yo coincido. Y creo que tenemos grandes coincidencias, ¿no? Seguridad, me puedo adelantar. Tenemos grandes objetivos también en materia de migración. Tenemos grandes objetivos en materia de salud. Hay grandes coincidencias en materia de riesgos. Tenemos los efectos del fenómeno del Niño que nos persiguen y que nos respiran muy, muy de cerca, y que ha revelado la planificación que se ha hecho, que es necesario establecer y trabajar en algunas reformas importantes. El poder afinar, si se quiere, el tema del procedimiento judicial es otra de las temáticas. Y así hay grandes tópicos que tendrán que ser abordados. No es menor que se vaya a tratar, por ejemplo, que se haya anunciado una reforma económica mensual, más allá de que esto se pueda materializar o no. Si bien un proyecto de ley demora 30 días, una reforma urgente, no son 30 días calendario, terminan siendo algo así entre calificación, entre ingresa y sale, algo así como 45 días. Pero bueno, creo que la intención es presentar algunos, hacerlo de manera rápida y presentar algunas temáticas de forma secuencial. Esto también va a ocupar el tiempo de los asambleístas. Si hablamos de la consulta popular, y rescato, nos hemos quedado en las formas, y eso lo decía Lucía hace algún momento. Pensemos en el contenido. Se ha hablado de la consulta popular,
pero apenas y tenemos, bueno, podría ser que se trate algo de seguridad. Hay quienes dicen, no, eso ya se está trabajando, el tema del apoyo complementario de las Fuerzas Armadas. Legisladores, cuando se habla, por ejemplo, del apoyo complementario, esto ya está en una reforma tramitada en la Asamblea. Hay un informe para segundo debate aprobado, me parece que fue el 10 de mayo del 2023, recién, 7 días antes de que se disuelva el Parlamento. Pero ojo, que si se llega a aprobar ese informe, que es altamente probable que haya coincidencias, enormes coincidencias con el apoyo complementario para luchar contra la inseguridad, habrá que ir a referéndum. ¿En cuánto tiempo? Entonces, si se aprueba eso y si eso entra a la agenda legislativa, hay que tener también el timing y la conciencia de tal vez intentar empatar ese proceso electoral con la consulta popular que plantea el presidente de la República, porque cada proceso cuesta cerca de $80 millones. Y estamos ingresando justamente a un periodo con el pastel económico ya cortado, ya partido. Entonces, tal vez son algunas ideas sueltas que quiero igual dejarles a ustedes con muchísimo respeto. Yo quiero desearles el total éxito en sus funciones, el éxito de los asambleístas, del cumplimiento de sus funciones en materia legislativa, en materia de fiscalización, es el éxito de los ecuatorianos. Yo creo en el Parlamento, creo en la importancia de tener una asamblea robusta, en una asamblea que incomode también, esa es una palabra que me gusta, que incomode al poder. No puede ser obsecuente. El trabajo de ustedes justamente es realizar control político, no ir de la mano, no jugar a los amigos. Aquí hay que hacer un trabajo coordinado, responsable, y ustedes tienen una gran labor, que es, y supongo que la mayoría de los legisladores por supuesto, quiere perfilarse para un proceso de reelección. Es natural, es apenas natural porque este es un proceso y este es un periodo especial. Así que van a tener una labor dual muy, muy interesante, que es realizar un trabajo de forma efectiva y que ese trabajo sea su mejor carta de presentación para el 2025. Así que gracias, Miguel, por la pregunta. Sí, quisiera un comentario respecto. Esta mañana en Coavisa dio su opinión el ex candidato presidencial Otto Sonnenholzer, precisamente sobre el tema de los desafíos de la Asamblea Nacional. Por favor. Yo creo que el señor Correa nos hizo el favor de refrescarnos la memoria, al menos ha sido claro y frontal en ese sentido y ha dicho cuáles son sus intenciones. Creo que la brújula de ese proyecto político hace rato tiene su norte hacia las cosas que nosotros no compartimos, ¿ya? Impunidad, venganza, desestabilización. No queremos ser parte de eso. Eso no es que neguemos la necesidad de conversar con quien sea, pero si ese va a ser el camino, créeme, no nos interesa, creemos que le hace daño al país y esperamos más bien que sea el presidente electo, quien ya ha retornado, entiendo, porque lo he visto ayer en un acto público, que defina hacia dónde se inclina la balanza de esta, yo creería que a estas alturas ya tiene alrededor de 20 legisladores, de los 13 o 14 que se eligieron con él, se han ido sumando otros independientes, que defina hacia dónde se inclina la balanza de la mayoría que le debería de dar estabilidad. Doctora Changuín, ¿cómo debiera definir, ese es el planteamiento, el presidente Noboa cuanto antes cuando se acerca a la instalación de la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que las afirmaciones que ha hecho Otto Sonnenholzer son apenas responsables con la situación. Es necesario, y creo que rescatando algunas de sus frases, no se niegan a la posibilidad de conversar con todos los actores. Creo que es lo lógico. Es un parlamento, repito, es necesaria una coordinación. Pero la posición también, y rescatando la posición que ha dado el presidente de la República electo, Noboa, es una gran pista de por dónde va todo. Yo quiero mantenerme positiva. Creo que su afirmación respecto a no caer en una negociación por la impunidad es necesaria y es el mensaje que necesita el país. Pero más allá de eso, tenemos que pensar en avanzar. La victoria de Daniel Noboa es el resultado de la tercera vía que escogieron los ecuatorianos, abandonando el clivaje correísmo-anticorreísmo, al menos en este proceso electoral. Y esa es una gran responsabilidad y es un resultado que debemos intentar leer y todos comprender. Todos los políticos, quienes hacemos análisis también, medios de comunicación, comprender que la ciudadanía optó por oportunidades, optó por ilusiones, por esperanza, optó por un mejor país y hacia allá debemos avanzar. Yo creo que las declaraciones de Otto Sonnenholzer son muy responsables. Sí, el presidente de la República priorizó una agenda internacional, ahora está acá, estamos a puertas de que se pueda instalar la asamblea, se van a realizar más conversaciones, estoy segura, tengo la certeza que eso va a suceder de manera casi que espontánea,
y esperemos que esas sean las decisiones justamente en pro de los grandes intereses colectivos y no partidistas, no individuales, no sectorizados ni segmentados, sino pensando en los grandes objetivos del país. Bien, muchas gracias por este aporte y seguiremos conversando porque estamos a puertas de la instalación de la Asamblea Nacional. Muchas gracias a los asambleístas electos Lucía Pozo del Movimiento Actuemos y Camilo Salinas del Movimiento Construye y a la doctora Ana Changuín, ex viceministra y analista política. Muchas gracias, muy buen día por su aporte. Gracias, un abrazo. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:33 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre los grandes desafíos del próximo gobierno en materia tributaria y económica. Se ha anunciado desde el presidente electo reforma tributaria. ¿Qué debiera contener una reforma tributaria? Y también para abordar el problema de la caja fiscal, con 3 invitados, el doctor Napoleón Santamaría, el economista Andrés Albuja y el economista Wilson Araque. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia.